Esta mañana me da mucho gusto saludar en estos micrófonos al doctor Eduardo Turrent y Díaz, quien es el gerente de Relaciones Institucionales del Banco de México. Eduardo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias por recibirme aquí. Ayer dio usted una conferencia interesante en la Cámara de Comercio ante un grupo de personas de la comunidad de Tijuana. Hoy tendrá una conferencia también en el CESUR Universidad. Supongo que en torno a las expectativas que tendremos para la economía nacional el próximo año. Bueno, la conferencia del CESUR no va a ser sobre la coyuntura económica. Va a ser como un panorama con un enfoque histórico de las crisis que ha padecido la economía mexicana en los últimos 100 años. Bueno, también podremos al final quizás sacar la bola de cristal por ahí, doctor. Pues de seguro que sí. A ver, las preguntas nos van a llevar a eso. Los muchachos son inquietos. Seguramente. A ver, vamos por partes. Esta mañana recibo un cable fechado en la Ciudad de México que me deja entrever la posibilidad de que el Senado de la República, los senadores del PRI, que son la mayoría en el Senado, le hagan modificaciones de fondo al paquete económico aprobado en San Lázaro por los diputados federales. Hay la visión de algunos legisladores, destaco la de Fernando Castro Trenti, senador por Baja California, de que le van a quitar varios de los incrementos impositivos. De toda suerte, esta todavía es una jornada de inestabilidad en lo que se refiere al paquete económico. ¿Qué tanto nos afecta para las expectativas de la planeación, doctor, de mediano plazo? Lo que pasa es que la necesidad de incrementar las recaudaciones tributarias pues no es coyuntural, es estructural. Lo que pasa es que, mire, en términos generales, lo que pasa es que aproximadamente una tercera parte de los ingresos tributarios en México, federales, provienen del régimen tributario que se aplica a Pemex, a Petróleos Mexicanos, o sea, al sector petrolero. Y el petróleo, pues, se está acabando, ¿no? El petróleo que habíamos descubierto en esta segunda etapa de la historia petrolera de México. Y entonces la recaudación tributaria por ese concepto, por el concepto petrolero, pues se ha debilitado, se ha declinado, y para reemplazar esos ingresos, pues es necesario aumentar otros gravámenes. Si en el sector, en el poder legislativo, no se aprecia esa situación con esa precisión y además con esa premura, pues entonces, el país va a entrar en una situación de mayor déficit fiscal. A usted le toca justamente, por supuesto, como gerente de Relaciones Institucionales, pues la relación con el poder legislativo. No, pero además, mire, este es un asunto que no es específico del resorte o del concurso del Banco de México, ¿no? Este es más bien una cuestión de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de reformas estructurales amplias. Bueno, pues hay una necesidad ahí pendiente de reforma en el aspecto fiscal. Pues es un asunto, no solo el sector público necesita más recursos, sino que el país necesita un régimen tributario, digamos, más racional, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Ampliar, dicen los empresarios, las cámaras empresariales, que lo fundamental, el enfoque tendría que ser ampliar la base, el padrón de contribuyentes. Vaya. Exactamente, lo que técnicamente se llama la base tributaria, ¿no? Y entonces, pues ese asunto, esa reforma de fondo, pues está pendiente. Donde le pega derechito la falta de reformas, doctor, es en la parte, lo que hace el resorte del Banco de México, la parte de prever el repunte de inflación, que todo indica vamos a tener un incremento muy importante el próximo año. No, fíjese que la tendencia de la inflación no es al alza, es a la baja, ¿no? Claro, digamos, Pero si tenemos un encaje fiscal como el que nos están confeccionando los legisladores, pues seguramente vamos a encarecer todo. Sí, pero es un impacto de una sola vez, ¿no? Y la inflación es un fenómeno continuo, ¿no? Entonces será un solo escalón y ya. Sí va a repercutir, pero no va a ser una cosa permanente, continua, digamos, será de una sola vez. ¿Qué expectativa tenemos en este momento racionalmente para 2010 de inflación? De inflación, la expectativa es a que la inflación siga bajando gradualmente y la tendencia, lo que nos muestran las tendencias, es que el año cerrará en un nivel inflacionario probablemente menor que el de este año. Sí. Ok, estaríamos hablando de qué porcentaje más o menos para el 2010, el cierre de 2010. Fíjese que uno, digamos, la bola de cristal. Le puedo hablar de tendencias, ¿no? Sí. La tendencia es a la baja. ¿Y la paridad cambiaria cómo la ve usted para estas alturas del próximo año? No, pues la paridad está en un régimen de flotación, ¿no? Ya dirá el bola de cristal, doctor? No, ya dirá el mercado, ¿no? Confíenos, al cabo aquí en lo corto, ¿cómo podríamos visualizar eso dólar?
los economistas pueden pronosticar todo menos el futuro, ¿no? Podemos pronosticar todo menos el futuro, ¿no? A menos de que haya un choque externo así imprevisto, muy violento, ¿no? La tendencia en el cambiario es más o menos a la horizontalidad, ¿no? Digamos en un horizonte de un año, ¿no? Lo que le preocupa a muchos inversionistas, doctor, de esta región que nos han comentado en estos micrófonos es el hecho de que esta necesidad que tiene Estados Unidos de reactivar su maquinaria está llevándolos a la devaluación del dólar contra monedas muy fuertes como el euro y contra el yen japonés, por ejemplo. ¿Eso de qué manera nos pega? Me da la impresión que seguimos teniendo todas los huevos en la canasta económica de los Estados Unidos. Lo que pasa es que la economía de los Estados Unidos es la economía nacional más grande del mundo. Produce aproximadamente como entre el 20 y el 25% del PIB mundial. Y México es el único país en desarrollo que tiene frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues el grueso de las vinculaciones económicas de México con el exterior, pues es con la economía de los Estados Unidos, ¿no? Las relaciones comerciales, las relaciones financieras, las relaciones turísticas. Entonces, más bien nosotros estamos en el área del dólar. Ahora, el dólar, por razones así de tipo estructural de la economía mundial, pues se ha depreciado contra el euro. Bueno, pues eso también nos afecta, pues probablemente en un sentido positivo, ¿no? Porque contra el euro y contra las economías de los otros continentes, pues digamos los mexicanos, México se va a abaratar. Entonces ahí probablemente hay la posibilidad de aumentar nuestras exportaciones. El flujo de inversiones eventualmente. Yo creo que más que el flujo de inversiones, yo insistiría o haría énfasis en las relaciones de tipo comercial. Ok, por ahí podríamos tener... Sí, porque además flotador. Un flotador o digamos una perspectiva muy favorable en el panorama económico mundial es que ya muy claramente la economía de los Estados Unidos y la economía mundial ha entrado como en la fase de repunte, ¿no? Y eso pues nos va a favorecer. Eso es con respecto al entorno general. Ahora también aquí en México pues tenemos que hacer nuestro trabajo. Pues hay que hacer la tarea, ¿verdad? Que es justamente donde estamos atorados ahorita con los legisladores. Ahora, ese es un aspecto muy específico, ¿no? Es el aspecto fiscal, pero hay otros ámbitos en los que también hay que trabajar. Pero sí, el asunto laboral, por ejemplo. Pues, por ejemplo. Ayer veíamos un hotel ahí, seguramente enfrente donde usted se hospedó, y los trabajadores estaban reclamándole a los policías que no habían pagado la renta de las habitaciones. Yo me pregunto qué demonios tienen que andar haciendo los trabajadores reclamando por la empresa. Pero bueno, parte, lo cito como un ejemplo. ¿Qué va a pasar con las subastas de dólares, doctor? No, mire, ahí... Esto nos ayuda mucho a matizar la paridad. Bueno, ahí hay un asunto de tipo institucional que hay que aclarar, ¿no? La política cambiaria se determina en un órgano que se llama la Comisión de Cambios, donde tiene la decisión final la tiene la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, esto de, digamos, las decisiones sobre las subastas de dólares es una decisión que depende principalmente de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. La tendencia que se ve... Pero los montos que salen... lo opera. Eso sí opera el Banco de México, ¿no? Lo opera el Banco de México, entonces, pero las decisiones dependen en última instancia de la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues más bien esa pregunta habría que hacerse los... No, bueno, pues ya sabe cómo están querían aumentarnos el IVA al 16% en la frontera, doctor. ¿Qué cree que nos contesten con respecto a las subastas de dólares? Que nos pega derechito, quiera que no, a lo que pagamos por la divisa. Pero mire, lo que pasa es que el mercado cambiario, pues se ha modificado, digamos, muy drásticamente en los últimos meses con respecto a lo que fue, digamos, en la fase más intensa de la crisis, ¿no? Se ha modificado la situación en el mercado que el peso se ha revaluado, ¿no? El peso llegó a 16.5, ¿no? Y estamos en 13, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se han restaurado las situaciones de confianza, ¿no? Entonces, claramente... A pesar de los pesares. Bueno, fíjense que no tanto, ¿no? Porque... a pesar de los grandes problemas que tiene México, México es un país atractivo para la inversión extranjera, ¿no? De repente, como que hay como oleadas de desconfianza, ¿no? Y entonces hay salidas masivas de capital. Y eso es lo que mueve al tipo de cambio así, pero como decía el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Las golondrinas regresan. Muy bien, doctor. Oiga, pues le agradezco mucho que haya aceptado conversar con nosotros estos minutos. Yo sé que está gente ocupada. Espero verlo pronto de vuelta en Tijuana y que nuestros amigos de Premier Capital pues lo atiendan bien como usted se merece. Los amigos de Premier Capital me atienden muy bien, afortunadamente estoy muy contento en Tijuana y para alguien que viene, digamos, del centro del país es un honor venir a este rincón de México muy próspero y muy mexicano. Además, y muy activo. Sí, señor. Sí, señor. Te esperamos con mayor frecuencia. Muchas gracias, doctor, por estar aquí esta mañana. Mil gracias, Martín. Mucho gusto. Muy amable, es el doctor Eduardo Turrent, gerente de Relaciones Institucionales de
el Banco Central del Banco de México. 9 de la mañana.